Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El profeta es mensajero de Dios. A veces debe comunicar buenas noticias, a veces malas noticias. Siempre la palabra del profeta es pronunciada para que los corazones se vuelvan hacia Dios. Estamos llamados a ser una iglesia profética, que comunique el mensaje de Dios con fidelidad, tanto a los gobernantes como en este caso lo hizo Isaías, como a todo el pueblo. Iniciemos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, en esta 15ª semana del tiempo ordinario, nos disponemos a celebrar la Eucaristía y nos reconocemos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, tú que iluminas a los extraviados con la luz de tu Evangelio, para que vuelvan al camino de la verdad, concede a cuantos nos llamamos cristianos imitar fielmente a Cristo y rechazar lo que pueda alejarnos de Él. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Miqueas. Hay de los que proyectan iniquidades y traman el mal durante la noche. Al despuntar el día lo realizan, porque tienen el poder en su mano. Codician campos y lo arrebatan, casas y se apoderan de ellas. Oprimen al dueño y a su casa, al propietario y a su herencia. Por eso así habla el Señor. Yo proyecto contra esta gente una desgracia tal que ustedes no podrán apartar el cuello, ni andar con la cabeza erguida, porque será un tiempo de desgracia. Aquel día se proferirá contra ustedes una sátira y se entonará esta lamentación.
Hemos sido completamente devastados. Lo que le corresponde a mi pueblo se lo entregan a otros. ¿Cómo me lo quitan a mí y distribuyen nuestros campos entre los que nos llevan cautivos? Por eso no tendrás a nadie que arroje la cuerda para medirte un lote en la asamblea del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No te olvides de tus pobres, Señor. No te olvides de tus pobres, Señor. ¿Por qué te quejas lejos, Señor, y te ocultas en los momentos de peligro? El pobre se consume por la soberbia del malvado y queda envuelto en las intrigas tramadas contra él. No te olvides de tus pobres, Señor. Porque el malvado se jacta de su ambición. El codicioso blasfema y menosprecia al Señor. El impío exclama en el colmo de su arrogancia: No hay ningún Dios que me pida cuenta. No te olvides de tus pobres, Señor. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de violencias. Detrás de sus palabras hay malicia y opresión. Se pone al acecho en los poblados y mata al inocente en lugares ocultos. No te olvides de tus pobres, Señor. Pero tú lo estás viendo. Tú consideras los trabajos y el dolor para tomarlos en tus propias manos. El débil se encomienda a ti. Tú eres el protector del huérfano. No te olvides de tus pobres, Señor. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y con ustedes. tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los fariseos se confabularon para buscar la forma de acabar con Jesús. Al enterarse de esto, Jesús se alejó de allí. Grandes multitudes lo siguieron y lo sanó a todos. Pero Jesús les ordenó severamente que no lo dieran a conocer para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Este es mi servidor a quien elegí, mi muy querido en quien tengo puesta mi predilección. Derramaré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. No discutirá ni gritará, y nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña doblada y no apagará la mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia y las naciones pondrán la esperanza en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso que es, ¿verdad?, el Evangelio, es decir, la buena noticia de Jesucristo, o mejor dicho, podemos decir, lo que Jesucristo nos revela de Dios. Esto es hablar de Dios, queridos amigos. Pero se dan cuenta, como dice Jesús en su Evangelio, uno tiene que ser consciente, ¿verdad? Porque no podemos decir también disparates, porque ya la disparate, pero hizo de todo en los medios de comunicación, muchas veces de estos periodistas que, mira, doy hoy la misa, pero no entendí, y muchos de ellos. Otros entienden o por lo menos llaman y preguntan y procuran entender la cosa, ¿verdad? O posiblemente saben, pero solamente que no les conviene, ¿verdad? Porque tienen que defender a alguien, ¿verdad? Que está en la corrupción, que está en las cosas, entonces dicen,
Estos hablan de política y no hablan de Dios. Y en realidad esta es la política de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y este es el que absolutamente no se puede desprender. Amar al prójimo, justamente como elemento consecuencial del amor a Dios. Amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí, queridos amigos, justamente los fariseos se confabulan contra Jesús y procuran acabarlo. Y nos está pisando los callos, está metiendo el dedo en la llaga. Quiere que nosotros digamos que amamos a Dios, pero en realidad Él quiere que nosotros le amemos al prójimo. Nosotros le amamos a Dios. Nosotros cumplimos con la Torá, con la ley. Nosotros hablamos de Dios. Pero sin embargo, queridos amigos, aquí el Señor le baja la caña, ¿verdad? Grandes multitudes, sin embargo, les seguían. Y el Señor dice, les sana a todos. Queridos amigos, no nos quedemos simplemente con el aspecto taumatúrgico, es decir, con el sanar, pensar que es porque apocónderes oncelande dolor de cabeza, amonguerande hígado, amonguerande corazón, lo que sea. No. Queridos amigos, el sanar a todos significa, queridos amigos, que la misma presencia de Dios es la que nos lleva al camino de felicidad. Esa es la sanación integral, esa es la sanación verdadera que nos trae el Señor. Peñandea lleva la yaguata ponajanguaisa, yayapo ponajanguaisa, peñandere cobewi, lo que Él quiere como objetivo para el hombre, para nosotros. ¿Cuál es tu objetivo? Moto la yaguataña ina, va el añan de yaro y potañan de hewi. Ñande un poquitito más duro, ¿verdad? Pero esa es nuestra realidad. Bailar usea y bailar usea, moto la iguata, bailar hipotasia, mío. ¿Cuántas veces dijimos eso, verdad? Y eso es lo que el Señor hoy nos está diciendo. Esta multitud que le sigue al Señor es justamente porque algo, queremos ser sanados. Y el Señor nos dice, bailar usea, bailar hipotasia. Y en la medida en que nosotros respondemos, ciertamente que es opinión de Yei Kwamba Evala Yei Botá. Moto Bala Yaguata Señaina. ¿Cuál es nuestro safón? Decíamos. ¿Cuál es nuestro norte, nuestra brújula, nuestro GPS en la vida? Hay una cosa interesante que en la medida en que Jesús nos va sanando, dice, les ordenó severamente que no lo dieran a conocer. Que no lo dieran a conocer. Es un poco extraño, ¿verdad? Porque ya digo, normalmente ya llevamos famoso sea, lleva. A pesar de que los griegos, los latinos decían directamente, fama fumus, fama fumus. Es decir, tu fama hoy es famoso, mañana se diluye, mañana se diluye. Ah, vende y vamos a ir mamá, bande. Rejazar y ella rejazama, fama fumus. Fumus quiere decir humo, humo, humo. Entonces, tu fama, amontema, joven de vina. Entonces, queridos amigos, aquí es interesante porque Jesús les ordena severamente que no dieran a conocer su fama, su nombre. ¿Saben por qué, queridos amigos? A esto se le llama, según San Marcos, principalmente en el estudio bíblico, esto es el secreto mesiánico, es decir, secuela Cristi, solamente porque les voy a estar curando, les voy a estar haciendo milagritos, milagreros, no. Shendai potay peixagua cristiano, aipo, o guantes y navegangua, milagrito. Añadego pesa muchas veces, lleva. Ñandera seo, pepe gatu ya haya lleve milagro, ñañesu, ñandera sabe, ñande yara, no debe lleva. Y durante tu vida, ella echarle González Paliza y más ella que en vida, querido hermano, en vida. Reja Juan Peñan de Yara, esa cae ya, o Peñan de Yara, y ande. No quiero, le dice, por favor, le ordenó severamente, ni que ve cualcate, ni que pejo bebe, y na pepe, en Jesús, monguerante, era amina, no. Secuela Cristi es porque vos estás convencido de que querés tener una nueva vida. Are yapota pendera pepe, tenita pepe, ajuina, lleva. Are guatata en serio, de acuerdo a lo que el Señor te pide. Y esto dice simplemente no una cosa que yo estoy inventando, Iñan de Yara, sino que yo le voy a repetir lo que ya Isaías decía de mí, Iñan de Yara, ¿verdad?
El Señor dice, este es mi servidor a quien elegí, mi muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Es decir, queridos amigos, peñande yara mombe uañandeja peñande yara y añande hina lleva añande mue saca hina ana ave amoibe pene non debe penderá pename peguatajanguaisha. Aquí está, este es el Evangelio, esta es mi predilección. Aquí yo les estoy contando y les estoy diciendo cuál es el camino de la verdadera curación, de la verdadera sanación. Oh querido Paraguay, levántate, abre los ojos, camina. Aquí le tenemos al predilecto Jesús y paoña del Evangelio. Ya endumina ella por las y añade. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada oración respondemos: Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por nuestra Iglesia, para que promueva la misericordia de Dios en todos los ámbitos de la humanidad. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que nunca actúen como jueces, sino más bien con el espíritu de apertura y de perdón. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por las autoridades de nuestro país, para que colaboren en el proceso de construcción de una sociedad más incluyente. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos. Y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Yo quiero poner sobre la mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira bondadosamente, Señor, las ofrendas de tu Iglesia suplicante y conviértelas en alimento espiritual que ayude a crecer en santidad a todos tus fieles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu.
Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te aclamamos, proclamando sin cesar. Era un día de fiesta, celebramos al Señor, y entre la muchedumbre un grito se oyó: Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Rey del Señor. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que que estás estás en el cielo, santificado santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. importa de dónde tú vengas, si siguiendo al Espíritu estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y hermano eres ya. Un Señor, una fe, un bautismo, un Espíritu Santo también, una misma esperanza tenemos, un Dios Padre de todos Yahvé. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano eres ya. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo.
Oración final. Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía que hemos recibido nos ayude a amarte más y a servirte mejor cada día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti, María.